Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga al Día. Estamos ya en la previa de una nueva jornada. Esto vuelve a arrancar y enseguida lo vamos a comentar todo con Moisés Llorens y con Rodrigo Fáez. Qué ganas teníamos ya, de volver a la rutina. Este es el menú que tenemos preparado para hoy. ¿Problemas en el Madrid? No. Problemón en el Madrid. Se ha lesionado Mbappé. El derbi de Barcelona muy caliente con el regreso de Joan García. Más vacaciones. Enseguida se lo contamos. Y atención a lo que ha dicho Iñaki Williams en la previa de la Supercopa. Bienvenidos a la Liga al Día. Pues ya estamos listos y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es darle la bienvenida a nuestros compañeros. Moisés Llorens, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, Ana. Preparado ya para despedir el año y feliz de estar con vosotros. Perfecto. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Has descansado? ¿Vacaciones? ¿Listo para lo que se viene? Porque ya de aquí en adelante, la recta final de la temporada, como quien dice. ¿Qué tal, Ana? El saludo para ti, para Mo y para toda la gente que nos está viendo. Yo no sé lo que es la palabra descanso, porque siempre que hay descanso, descanso activo. Esto es la Liga al Día. Totalmente. Bueno, pues vamos a empezar hablando del Real Madrid, donde hemos conocido, atención a esto, que Mbappé se ha lesionado, sufre un esguince en la rodilla izquierda, problemón para el conjunto blanco y para Xabi Alonso en un momento importante, en un momento delicado de la temporada, un hombre fundamental. Bueno, pues va a ser baja para el partido frente al Betis la próxima jornada y es seria duda para la Supercopa de España. Ojo al parte médico. Reza así: tras las pruebas realizadas hoy a Kylian Mbappé por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda pendiente de evolución. Recordamos que en los últimos partidos había estado un poquito renqueante. Kylian Mbappé había seguido forzando, ha jugado prácticamente todo esta temporada, todísimo, y bueno, pues ahora vienen las consecuencias. Rodrigo, ¿qué sabes? Cuéntanos y sobre todo, ¿qué te parece esta noticia negativa, no, muy negativa para el Real Madrid? Pues fíjate, Ana, lo más inmediato es la información y es que no va a poder jugar Kylian Mbappé en ese partido contra el Betis y da la sensación de que tiene casi imposible disputar la Supercopa de España que se va a jugar en Arabia Saudí. Y esto, teniendo en cuenta un poco la información que tenemos, que está ahí de poder estar fuera hasta 3 semanas, sobre todo ha provocado una cosa que es importante, y esto también es información y quiero que toda la gente esté muy atenta a lo que podamos decir a día de hoy. Esto ha provocado un mosqueo, un enfado tremendo, y no voy a decir de dónde me viene la información, y me refiero de dónde me viene, dentro de qué sector del club me viene, ¿vale? Porque no quiero comprometer absolutamente a nadie, pero vamos a decir que desde el club, fuentes me confirman que hay un enfado tremendo, porque se interpreta que Kylian Mbappé forzó en el mes de diciembre, forzó muchísimo en el mes de diciembre y que ahora en un momento clave para Xabi Alonso, para el equipo, para el club, a las puertas de una Supercopa que puede ser un punto de inflexión importantísimo, sobre todo para la continuidad de Xabi Alonso en el banquillo, pues hace que pierda seguramente a su mejor jugador junto con Thibaut Courtois, ¿no? Pero hay un mosqueo tremendo porque, insisto, interpretan que forzó durante el mes de diciembre y hay algún sector que dice que ha forzado para intentar conseguir ese récord individual. Por tanto, bueno, que se recupere pronto, es lo que nos cuentan desde el club hasta 2 personas muy importantes y vamos, es algo que obviamente no es de buen agrado para Xabi Alonso, para el resto de los compañeros, teniendo en cuenta que vas a jugar contra el Atlético de Madrid esas semifinales, ¿no? Y que estás a las puertas de un partido importantísimo como es el partido contra el Betis. Claro, y además esa hipotética final, ¿no?, que podría ser frente al Barça o frente al Atlético de Bilbao, señalas eso importante, ese mosqueo, ese enfado con el jugador, entiendo, por haber forzado para lograr ese récord personal, como mencionabas. La verdad es que es una faena para el jugador, por supuesto, pero sobre todo para el técnico, para Xabi Alonso, en el momento tan delicado que atraviesa el Real Madrid, que aunque hemos estado de vacaciones y a lo mejor pues las cosas se han enfriado un poquito, todavía sigue la cuerda floja. ¿Cómo estás viviendo esta noticia que hemos conocido ahora, Moisés? Bueno, pues sorprendido, porque el futbolista ha estado 10 días de vacaciones o una semana, poco más de una semana, y en ningún momento nadie ha dicho que Kylian Mbappé se había ido renqueante. Igualó, haciendo un homenaje a Cristiano Ronaldo, transformando un penalti en la cifra goleadora que había conseguido el portugués en su día. Igualó ese dato. Algunos lo han querido convertir como en algo histórico, cuando se quedó a 40 goles más o menos de Lionel Messi, que en un año natural hizo 91 goles. Pero bueno, dicho eso, sorprende que nadie,
o el Madrid, evidentemente tendría constancia de que las molestias proseguían, pese a que jugó ese último partido, y como bien informa Rodrigo Fáez, parece que no ha sentado nada bien en el seno del club, el que ahora venga y esté tocado en un momento crucial de la temporada, cuando vuelva a arrancar el curso después del parón navideño y cuando vienen ya no solo partido de Supercopa o la Supercopa, sino que se va a mezclar en el mes de enero-febrero con las eliminatorias de Copa del Rey, que ahí es donde se va a dilucidar también el camino del equipo blanco, a tratar de llegar a la final del Estadio de la Cartuja, allá en el mes de abril, aún sin fecha concreta para ese partido, pero sorprende que un futbolista, pues que haya acabado las Navidades mostrando o teniendo ahora esta lesión, de la cual evidentemente uno de los grandes perjudicados, y ya no solo en el aspecto futbolístico, es Xabi Alonso, puesto que si alguien estaba o parecía estar implicado en el proyecto del técnico vasco, ese era Kylian Mbappé. Es verdad que hace unas semanas, en una bronca con Rodrigo Fáez, hablamos y yo dije erróneamente de que el futbolista le había dado la espalda al técnico vasco, al igual que Vinicius Junior o Jude Bellingham, y está claro que rectificar es de sabios. Kylian Mbappé es uno de los que está en el barco de Xabi Alonso, y ahí el técnico Tolosarra pierde a uno de sus mayores seguidores para poder hacer lo que él le pide sobre el terreno de juego. Bueno, y además uno de los máximos realizadores, el que ha sacado al Madrid de más de una ocasión y de dos de apuros en esta temporada. Recordemos que son 18 goles en Liga en 18 partidos. Ha jugado nada menos que 1.576 minutos. Estamos hablando de que esta temporada el Real Madrid en Liga ha anotado 36 goles, o sea que la mitad han sido obra de este señor, que se va a perder, como decíamos, el partido frente al Betis. Es baja segura, y vamos a ver qué ocurre para la Supercopa, el partido frente al Atlético de Madrid y esa hipotética final en caso de que el Real Madrid llegue. Para cerrar el tema de Mbappé, ¿cómo perjudica esto, en qué porcentaje, a la situación que ya de por sí es delicada, como decíamos, Rodrigo, del Real Madrid? Pues es una situación delicadísima, porque al final estamos hablando de, como veíamos en ese gráfico, el jugador que ha marcado más de la mitad de los goles en Liga del Real Madrid, y es un jugador que además es que es mucho más que un jugador, porque es el jugador franquicia. Recordemos que venimos debatiendo en los últimos capítulos de la Liga al Día sobre la importancia de que los jugadores de segunda línea o que están cerca de Kylian Mbappé tengan que marcar goles, como Rodrigo, como Vinicius, como Bellingham, porque da la sensación de que el único que marca es Mbappé y que el resto no están acompañando en la faceta goleadora. Ahora se abre un espacio importante para ellos frente al Betis. Ojo con ese partido contra el Betis, porque estamos hablando mucho del Atlético de Madrid, pero ojo con ese partido contra el Betis. Y sobre todo para Xabi Alonso es un quebradero de cabeza extra. ¿Por qué? Pues porque Xabi Alonso, después de ganar al Sevilla, se va a las vacaciones de Navidad con Mbappé y con Endrick. Y ahora de repente empieza el año sin Mbappé y sin Endrick, y jugándose la vida, porque todos sabemos que como le salga mal a Xabi Alonso la Supercopa de Arabia, lo más normal es que se tome una decisión desde arriba, y lo más normal es que Xavi se vaya a la calle, lo cual es un problemón tremendo, que luego ampliaremos, por cierto, en Insiders, con una decisión que no ha gustado tampoco en el club. Y a día de hoy todos estos ingredientes, a mí me apena muchísimo por Xabi Alonso, pero esto ya es mi opinión, pero me da la sensación de que Xabi Alonso está enfocando la puerta de salida. Me da esa sensación, porque todo lo que está ocurriendo en el Madrid nada suma, y es todo lo contrario, que todo va restando, hasta que veamos cómo termina todo en la Supercopa, ¿no? La verdad es que es un inconveniente importante, otro obstáculo para Xabi Alonso. Recordemos que viene de esos 3 partidos que se contaban prácticamente como finales: el partido frente al Alavés en Mendizorroza, el partido de Copa frente al Talavera, el partido frente al Sevilla, ¿no?, que cerró el año, y ahora se encuentra con otras 3 hipotéticas finales, que sería el Betis, el Atlético y, como decíamos, en caso de jugar esa final de la Supercopa. Nos preguntamos, con esto de que arranca un nuevo año, que todo el mundo hace propósitos, borrón y cuenta nueva y demás, te pregunto, Moisés, si crees que puede ser un borrón y cuenta nueva para un Xabi Alonso, o ya está tocado, tocadísimo. Bueno, es que en el Madrid todo es maravilloso y nunca pasa nada mientras no hay pelota de por medio, al menos esta temporada. Menos mal, menos mal. Y da la impresión
de que, bueno, de que quieren infundir desde los altavoces de que todo está perfecto, de que el equipo ya está en sintonía, de que Xavi Alonso ya da con la tecla para poder recuperar futbolísticamente al grupo, de que Brahim tiene que ser ahora la pieza que relance al Real Madrid. Es muy complicado que Alonso pueda darle la vuelta al tema. A ver, imposible no es. Se quieren comparar o quieren comparar la situación a lo que vivió el Barça en la temporada 2014-2015 con Luis Enrique, cuando parecía que Messi, Neymar y Suárez le habían dado, le habían puesto el pulgar hacia abajo, y después de un partido en Anoeta, después de un partido en Anoeta parecía que estaba liquidado, y después un partido en Copa ante el Elche y un partido en Liga ante el Club Atlético de Madrid acaban relanzando un Barça que acaba ganando 5 de los 6 títulos, solo pierde la Supercopa, eso sí, basándose en un triplete en Liga, Copa y Champions. A mí me da la sensación de que solo un milagro puede salvar a Xabi Alonso. Y me da al final, si hay un dicho que dice que piensa mal y acertarás. Y lo están dejando aparentemente morir solo en la... le están dejando que se muera solo, porque si ahora veíamos los resultados, los últimos resultados, ¿no? Victoria, triunfo con polémica en la Copa, triunfo ante un tercera división de manera apurada, y frente al Sevilla ya ni te quiero hablar, ¿no? Por lo tanto, jugadores tiene. Evidentemente, la ausencia de ahora de Kylian Mbappé por esas 3 semanas pues puede marcar mucho el dirimir del Real Madrid, que yo te digo, yo no sé si es más importante la baja de Kylian Mbappé o habría sido más importante una ausencia de Thibaut Courtois. Ahora se ha quedado el francés y Xabi Alonso sabe que lo va a tener muy difícil para poder remontar la situación, porque ya no solo se le pide que trate de jugar mejor, que eso ya se sabe que debería hacerlo el Madrid después de casi medio año de Alonso al frente del Real Madrid, sino que gane de manera holgada los partidos, algo que en la presente temporada apenas ha podido conseguir. Pues sí, para muchos sería cuestión de un milagro. No sé si esto pasa, Rodri, por ganar y ganar bien, o simplemente, pues, por ejemplo, levantar el título de la Supercopa, ¿no? Quizá podría ser un punto de inflexión, o no sé, o algo que le sirviese de empuje o de, como decíamos, de punto de inflexión a Xabi Alonso. Es que Tiene ahí un título a la vuelta de la esquina que lo puede levantar y puede cambiar las cosas por completo. Así es el fútbol, ¿eh? sí, no, a ver, puedes ganar, está claro, y puede ganar al Betis, y puede que Gonzalo, en este caso, que creo que tiene una muy buena oportunidad, también se destape como lo que pensamos muchos que es, ¿no? Un gran jugador, tanto de presente, pero sobre todo de futuro. El problema para mí, Xabi Alonso, es que creo que debería sentarse y debería, incluso públicamente, decir, mira, a partir de aquí yo voy a hacer lo que yo de verdad quiera. Y si, obviamente, esto en rueda de prensa no lo va a decir, ¿no? Pero creo que a nivel interno es algo que necesita Xabi Alonso, porque si se va Xabi Alonso, si despiden a Xabi Alonso por una mala Supercopa, al final va a quedar nada de lo que podría haber sido Xabi Alonso. Y ese pozo que puede dejar Xabi Alonso es peligrosísimo, ¿no? Porque a mí me decepcionaría tremendamente, porque creo que es muy buen entrenador. Le hemos visto trazas de un entrenador tremendo, pero en el Madrid me da la sensación de que no es Xabi Alonso y de que está a merced, y luego insisto con lo que vamos a contar en los insiders, de ciertos jugadores, que quiere quedar bien con ellos, quiere quedar bien también con la directiva, sabe que la directiva nunca le ha apoyado desde el principio porque no estaba plenamente convencida. No sé si son los asesores que tiene, bueno, etcétera, etcétera. Yo a Xavi me da esa sensación de que si se va y si le echan, se irá por la puerta de atrás sin ser él, y que luego será un grandísimo entrenador allá donde está. Pero yo, si fuera él, pondría punto de inflexión, mis ideas, las llevaría hasta el extremo para morir. Pero Rodri, igual para eso ya es tarde, ¿eh? Ya, sí, para mí sí, O sea, pero bueno, tienes porque una cuando opción se te empieza a llenar el Titanic, cuando se empieza a hundir el Titanic, a lo mejor con las bombas de tal, puedes vaciarlo. Pero igual haces algo que cambie el chip a los jugadores y a la afición, y entonces ahí la directiva estará entre la espada y la pared. Vamos a ver.
Bueno, pues vamos a ir saliendo de dudas a medida que vayan pasando las semanas y los partidos. Y bueno, el primer partido es nada, a la vuelta de la esquina, este domingo, y ahí estaremos al finalizar, como siempre, con la Liga del Día, Real Madrid-Betis. Bueno, borrón y cuenta nueva para Xabi Alonso. Veremos. Continuamos en la Liga del Día, turno para hablar del Fútbol Club Barcelona, del líder de la Liga, del campeón de invierno que además cerró el año con una victoria muy importante frente a un rival directo como es el Villarreal y además en su estadio. El líder con buenas sensaciones, pero ¿qué deparará este nuevo año, sobre todo esta recta ya final de la temporada? De aquí ya miramos a mayo. Moisés, ¿qué sensaciones te deja el Barça de cara a lo que se viene? Porque ya lo que toca es los objetivos que se han puesto a principios de año, ya Sí, formalizarlos. evidentemente, Ana, un Barça que ha ido de menos a más en la temporada, que comenzó con dudas no reconocidas por gran parte del vestuario en el mes de agosto-septiembre, pero que después de aquel empate tristón por el resultado en Brujas, el Barça le dio la vuelta a la situación. Aquel fue el punto de inflexión para un equipo que ha vivido momentos muy complicados, de hasta 9 bajas, de las cuales Hansi Flick pues, ha podido superar y ha podido redescubrir a futbolistas, por ejemplo, a Gerard Martín como lateral zurdo y a Eric García como chico para todo. Solamente le falta jugar de portero al Total. pivote, bueno, al central catalán. Un Barça que llegó a estar 5 puntos por debajo del Real Madrid, ahora está 4 por encima, y sobre todo las sensaciones que deja, ¿no? El haber recuperado esa presión alta hace que las cosas vayan muchos mejores en ataque y sobre todo que el equipo esté mucho más compacto y a la hora de tirar la línea del fuera de juego, pues evidentemente todo sea mucho más efectivo. Ha pasado por momentos complicados y va a seguir pasando sin ninguna duda. La lesión de Gavi es una de ellas. El hecho de que Ronald Araujo levantase la mano para pedir apartarse por unas semanas después de reconocer ante los responsables, ante los gestores del club, que no está pasando por un buen momento anímico, pues evidentemente eso también suma y luego le vienes a añadir pues las dolencias y las lesiones habituales que tienen jugadores a lo largo del curso, pues han hecho que en momentos la cosa fuese complicada, pero Hansi Flick, como siempre él, ha sabido reconducir el tema, hizo que calase la frase aquella famosa de que el ego mata al talento, le ha dado la vuelta a la situación y ahora a ver cómo viene arrancando el Barça el año natural 2026 después de acabar el 2025 en un excelente estado de forma y con una sensación de haber ganado al Betis, de haber ganado al Villarreal como visitante, ahora una visita muy exigente como es la del RCD Stadium ante el Español. Si el Barça es capaz de salir de ahí con los 3 puntos, no va a ser un golpe definitivo ni mucho menos, pero sí que se habrá quitado de encima 3 visitas muy complicadas con un saldo muy positivo. Pues sí, la verdad es que el calendario tampoco es nada fácil, para el Barça, que en lo que llevamos de temporada también ha sido un poquito montaña rusa, porque que han pasado muchísimas cosas en esta temporada, en lo que llevamos de temporada. Pero te pregunto, a ti, Rodri, ¿qué sensaciones tienes de este Barça y ahora que empieza enero, que vuelve la competición, que el Barça es un líder que genera bastante confianza, ¿no? Mucho más que a inicios de temporada, aunque sí que es verdad, ¿no?, que todos imaginábamos un Barça 2.0. Hubo ahí algunos obstáculos, pero este Barça ya tiene otro aire, podríamos decir. Se va pareciendo al Barça del año pasado, pero muy poco a poco. Yo creo que está todavía lejos porque al final hay 2 piezas que para mí son indispensables para que el Barça esté a la altura del año pasado, que son Lamine Yamal y Rafinha. Y están poco a poco ganando en ritmo de partidos, creo que además están ganando en confianza, en continuidad, creo que es algo importante, sobre todo el caso de Lamine, que vaya recuperándose de la lesión que tuvo, etcétera, para que tenga esa confianza en la segunda parte de la temporada, que creo que es vital para que el Barça recupere ese nivel al que nos estuvo acostumbrados el año pasado, ¿no? Porque al final creo que si el Barça está ahí, primero es
por méritos propios, pero también hay que tener en cuenta que es una distancia que es relativamente corta con el Real Madrid y que el Real Madrid lleva 2 meses haciendo el gamba, como se dice coloquialmente en España. Por tanto, creo que el Barça está en el buen camino, creo que va líder de forma justificada y creo que no hay ningún tipo de injusticia en ese aspecto, y si es líder es por algo. Por tanto, a partir de ahí necesita eso, que tanto Rafinha como Lamine Yamal vayan agarrando esa confianza y ese ritmo de crucero, y a partir de ahí creo que va a ser interesantísima la segunda parte, porque insisto, a pesar de que el Barça esté muy bien en este último mes, le sigo viendo un equipo que va y viene, va y viene, va y viene, y necesita un poco de tranquilidad y de constancia, ¿no? Y por tanto ahí creo que tanto el partido de Liga que hay inmediatamente contra el Español, que creo que es importantísimo, como sobre todo también la Supercopa, ahí vamos a ver cómo el Barça sale, si sale reforzado, si sale en la misma línea que los últimos meses o si sale un poco... Pero Rodri, va y viene el Barça, lleva 8 victorias seguidas en Liga, ¿eh? Pocos. Sí, pero a nivel de juego, yo me refiero a nivel de pocos juego. Equipos, No a nivel pocos de equipos van y vienen a nivel de juego y ganan 8 partidos seguidos. O sea que al final es la regularidad que se le exige al Barça, al Madrid, al Atleti, a los equipos que quieren conquistar el título de Liga a final de temporada. Pero ojo, yo ahí lo que no quiero que la gente piense ni interprete es que le estoy quitando mérito al Barça, no, todo lo contrario, si va líder va por algo, pero a mí me da la sensación de que a nivel de juego está bien el último mes, pero no quiero, digamos, si yo fuera Laporta o si yo fuera Hansi Flick, recuperar esa versión de inicio de temporada donde iba, venía y enlazabas otros partidos buenos con otros que eran muchísimo más planos, que es a lo que voy. Totalmente, bueno, mira, ya que lo dices, la última derrota del Barça fue el 25 de noviembre, frente al Chelsea. Y la verdad que ha lanzado eso, 7-8 victorias, si no recuerdo mal, desde el Bernabéu consecutivas. que no pierde, en Liga. Es que eso Ana Moy, eso a mí me parece un debe del Barça esta temporada. Que ahí es donde creo que necesita mejorar, porque en partidos de ese tipo de calado es donde tienes que dar el pasito, porque si no luego la segunda parte de la temporada, que es cuando ya físicamente igual estás distinto, hay otros ciclos, o cuando lleguen los partidos importantes de Champions, es donde el Barça tiene que dar ese pasito. Bueno, pero tampoco hay que olvidar que, perdón, Ana, que contra el Chelsea, que el Chelsea fue superior en grandes momentos, sobre todo la segunda parte, porque jugaba con uno más. Pero, evidentemente, lo que dice Rodri, no te puedes despistar en nada si, evidentemente, al final de curso quieres aspirar a todo. Bueno, hablemos de un partido que habéis mencionado, que es un partido muy importante porque es ese derbi. Enseguida hablamos también del tema de las medidas de seguridad, porque se han extremado todas las precauciones para este partido ya caliente de por sí, pero el hecho de que también el Español esté llevando una racha tremenda este año, recordemos que es quinto el conjunto perico, pues bueno, hace que todavía sea un partido más caliente, el regreso de Jan García, en fin, hay bastantes ingredientes. Cuéntanos un poquito de lo que se espera de este duelo. Han pedido calma, ¿no?, en un comunicado, y como digo, se han extremado también las medidas de seguridad. Sí, la Federación de Peñas del Real Club Deportivo Español, también el propio club, han emitido comunicados pidiendo a la afición pues eso, que calmen un poco la situación, porque después de la invasión de campo de hace 2 temporadas, cuando el Barça ganó el título de Liga y lo celebraron, y hubo aquella triste invasión por parte de algunos seguidores del Español, y luego graves insultos racistas en una visita del Athletic Club a los hermanos Williams por parte también de una pequeña, y no representa a la afición del Español, pero sí que hubo insultos racistas que fueron recogidos. De ahí que el estadio del Español esté apercibido de cierre, ya no de sanción, sino de cierre. Por lo tanto, por poco que haya el próximo sábado en el derbi, pues el Español se expondría a ver cómo le cierran el estadio y tener que jugar sin público. Eso le restaría fuerza al equipo de Manolo González, que está haciendo una temporada muy digna, el equipo blanquiazul, del cual ha hecho de Cornellà al Prat un estadio muy fiable para ellos, y para que sea muy fiable necesita mucho a la afición, que es muy fiel. Siempre 22, 25.000 hinchas son los que acaban animando al conjunto blanquiazul, y evidentemente eso el equipo luego lo nota sobre el terreno de juego. Los comunicados venían a pedir cordura, sobre todo, y que entiendan que este es un partido, que son 3 puntos más, que son 3 puntos muy importantes para ellos, para el Barça también, pero para la afición del Español intentar ganar al Barça siempre es positivo. Recordemos que en Liga, desde que el Español en 2009 estrenó el nuevo estadio, nunca han ganado al Barça, el Español como local, máximo han conseguido un empate, solo una victoria en un partido de Liga, un choque que ganó el Español por 1-0, y de ahí que las medidas de seguridad sean importantes. Luego en Insiders
ampliaremos mucho más, pero la sensación es que habrá 2 partidos, uno en el terreno de juego, evidentemente, y otro en la grada. Se han reforzado el fondo donde se sitúa la grada Canito, que es donde se sitúan los ultras del Español. Se han puesto redes para evitar que caigan objetos al terreno de juego, pero al final echa la ley, echa la trampa y evidentemente alguno conseguirá que algo lanzado desde la grada llegue al terreno de juego. Bueno, pues esperamos, cruzamos los dedos para que sea un partido pacífico, ¿no? Y además que pilla prácticamente casi que en plenas vacaciones también, ¿no? Bueno, ya Ana, en el final de las vacaciones, así que... Déjame que Sí, te sí, añada, sí. porque hay un debate abierto, porque los Mossos d'Esquadra, que es la Policía Autonómica Catalana, aconsejó que el partido, siendo sábado, siendo festivo, siendo previa prácticamente del Día de Reyes y después de 15 días sin fútbol, habían pedido los Mossos y el propio Español jugar el partido a las 2 de la tarde, para que el margen de beber de la gente quedase mucho más reducido. Se hizo caso omiso y el partido es a las 9. Y el debate está en que, evidentemente, si tú le recortas a la gente 7 horas para ingerir, 7 horas dan para muchas cervezas y muchas copas. Y luego pasa lo que pasa. Pero tanto Mossos d'Esquadra como Español pidieron que el encuentro se jugase a las 2 de la tarde. La Liga hizo caso omiso y la ha puesto a las 9 de la noche. Bueno, a ver, como yo decía, ¿no? Fiestas, se junta la familia, se juntan los amigos, previa de un partido, como decíamos, al día siguiente festivo y tal, y bueno, pues previas en los bares que bueno, se puede recortar un poquito, pues tampoco estaría mal, pero bueno, en fin. Rodri, este partido ya de caliente por sí, como decíamos, con todo esto que se ha generado, este clima, ¿no? Que siempre se genera en torno a estos derbis, y sobre todo también el hecho de que el Español anda muy bien esta temporada. Sí, por eso a mí, con todo lo que estáis contando, me apena un poco por el hecho de que creo que es un partido para disfrutar, para competir, obviamente, y para que, sobre todo, el Español pueda, y su afición me refiero, pueda disfrutar de un año tremendo, ¿no? Porque como estamos viendo ahí en la clasificación, que el Español vaya quinto a estas alturas de temporada no es casualidad, y que vaya por encima de equipos como el Celta, el Betis, el propio Athletic Club y alguno más, creo que es un mérito tremendo, tremendo por parte del equipo de Manolo y por parte de todo el club. Por tanto, hay que disfrutar. Estamos en unas fechas tranquilas. Oye, lo que decíamos hoy ahora mismo, que es el partido a las 9, pues que la gente lleve a los chavales a la cabalgata de los Reyes Magos, etcétera, que coman familia, pero que se comporten las gradas, porque yo estoy, además, por experiencia propia, sé que el RCD Stadium es un equipo, es un estadio muy caliente, pero muy respetuoso. Lo que pasa es que hay una minoría, obviamente, que es complicada, ¿no? Pero ya está, que la gente pues lo pase bien, que es un derbi, que hay que disfrutar, que hay que competir, que hay que ganar y ya está, ¿no? Porque da pena hablar de todo esto cuando creo que es un año para disfrutar en lo deportivo. Totalmente, bueno, pues para la gente que esté todavía despistada, que vuelve la Liga ya este fin de semana, que juega el Madrid, lo hemos dicho, frente al Betis, que juega el Barça en este derbi frente al Español, un Español que, como decíamos, es quinto, que está haciendo una temporada histórica, que le quiere plantar cara al eterno rival, pues recuerden, después de que acabe el partido, el sábado, después del derbi, estaremos en directo en la Liga al Día con nuestros compañeros para analizar lo que deje este encuentro. Y como siempre, seguimos con más aquí en la Liga al Día. Y es momento de nuestros insiders. Venimos hablando durante todo el programa de que hay un montón de noticias importantes y que teníamos muchísimas ganas de llegar a este segmento para conocer qué se cuece, qué está pasando. Y nos daba una pista Rodrigo Fáez cuando hablamos del Madrid, del partido frente al Betis, de la lesión de Kylian Mbappé, de que pasa con Xabi Alonso del futuro, no sé qué. Bueno, cuéntanos, porque hay un tema relacionado con las vacaciones que yo pensaba que se habían terminado, pero me parece que no, ¿no? Es un detalle que no ha gustado en el club y que esta mañana cuando amanecíamos requete confirmábamos, y es que Xabi Alonso ha dado vacaciones el día 1 de enero, es decir, el día de Año Nuevo, a sus jugadores, y eso en el club no ha gustado, porque por mucho que el Real Madrid juegue contra el Betis el día 4, interpretan desde el cuerpo técnico que hay días suficientes como para estar entrenando, centrados, concentrados, pero no ha gustado en el club el hecho de que pueda, y esto obviamente lo decimos a través de las palabras que nos transmiten las fuentes dentro del Real Madrid,
que los jugadores puedan pues pasarse con la cena o beber algo más de lo que deberían en Nochevieja y pasar el día 1 en vez de estar entrenando pues en casa haciendo sus cosas, ¿no? Esto no ha gustado en el club, creen que es algo que no es el principal problema, como es obvio de lo que está ocurriendo en el Real Madrid, pero digamos que es un detalle que interpretan, y además cito textualmente: Xavi Alonso se podría haber ahorrado poniendo entrenamiento el día 1, ¿no? Así que de momento insistimos con ese detalle que no ayuda para nada, insisto, no está ni entre los 10 ni entre los 15 problemas del Real Madrid a día de hoy, pero un detalle que no ha gustado. Por cierto, te pregunto, Moy, el Barça no tiene vacaciones el 1 de enero, ¿no? No, el equipo tiene sesión programada, ¿no? Y más jugando el día 3. Es decir, siempre Juega el sábado, exacto. siempre hacen mediodía, siempre la vuelta la hacen en el entrenamiento por la tarde a puertas abiertas. En este caso fue en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en el estadio Johan Cruyff, y el Barça ya el Barça ya ha arrancado y ya no para. Ahora vete a saber cuándo van a tener un día de descanso los jugadores, porque viene tanta competición. A lo mejor el domingo es día de recuperación y el lunes el equipo descansa pensando que tiene que viajar a Arabia, pero vamos a ver cómo avanza el tema. Bueno, vacaciones el día 1, para el año nuevo. En el Madrid no ha sentado nada bien. No ha gustado esto vamos a decir, en la directiva, ¿no? En fin. Sí, bueno, vamos con... Sí, en la directiva. No ha sentado bien. Florentino. La directiva no, Florentino. Vale. Ya está. Resumamos. Bueno, pues Florentino. Perfecto. Todo más resumido. Cuéntanos más detalles, que nos dabas alguna pista, ¿no? En el anterior segmento cuando hablamos del derbi catalán. Todo está listo, ¿no? En Cornellá para ese derbi tan Sí, especial. va a haber un despliegue de fuerzas de seguridad del Estado muy importante. Lógicamente el partido está etiquetado de alto riesgo. Prohibida la entrada de camisetas, bufandas, gorras, cualquier símbolo del Barça. No se han vendido localidades a la afición visitante. Recordemos que esto sucede tanto cuando el Barça va al campo del Español o cuando el Español va al campo del Barça. No se venden mutuamente entradas. Hay un veto permanente hasta nuevo aviso entre las dos directivas, después de que en el 2006 un grupo de Boixos Nois, que son el grupo de hinchas radicales del Barça, lanzase bengalas sobre aficionados del Real Club Deportivo Español cuando este era local en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Por lo tanto, no va a haber afición del Barça. Gran despliegue de seguridad para tratar de que todo vaya sobre lo previsto. Recordemos lo que hablamos anteriormente, la amenaza de cierre que es permanente sobre el estadio del Real Club Deportivo Español, y una persona de la cual puede marcar mucho el dirimir del aficionado blanquiazul es Manolo González, el técnico del Español, que en la previa del partido, vamos a ver qué posición toma o adopta. Es el gurú a día de hoy del Español. Lo que dice Manolo va a misa, y evidentemente desde el club se intuye que le van a pedir que lance un mensaje de moderación a la afición. Lógicamente el regreso de Joan García pues va a molestar a muchísimos hinchas del Español, que entienden que el jugador haya fichado por el Barça, pero que no comprenden porque ellos creen que cuando se versó el escudo en la última jornada ya estaba todo arreglado con el Barça, y evidentemente al final es un jugador que ha hecho cambio de acera del Español al Barça, y eso no ha sentado nada bien en el cuadro blanquiazul, y de aquí evidentemente toda esta catarata informativa sobre el derbi en todo lo que es extradeportivo. Bueno, 9 años, nada menos. Lógicamente, pues no le van a recibir con los brazos abiertos, ni mucho menos. Creo que lo sabe perfectamente lo que se va a encontrar, el ambiente que va a encontrarse en ese partido. Pero bueno, leí esta mañana, por cierto, un reportaje o una noticia en la que comentaban que es un portero o un tipo que es tranquilo, que es frío en ese sentido, ¿no? Y que, bueno, que para afrontar este tipo de situaciones, que está más que preparado, sobradamente preparado, ¿no? Para saber lo que le espera. La verdad, Ana, es que si supera esta prueba con nota, ya puede ir a donde sea. Es decir, tampoco él, siendo portero del Barça, ha jugado en estadios con mucha presión, porque en el Bernabéu no participó. Bueno, a lo mejor en St. James's Park contra el Newcastle, o que ganó el Barça 1-2, o contra el Chelsea en partido de Champions, que ya hemos dicho que queda descafeinado después de la expulsión de Ronald Araujo. Pero, vamos.
Bueno, tenemos más noticias. Si vamos a hablar ahora del Madrid, hemos comentado el tema de las vacaciones el 1 de enero, que nos ha sentado muy bien. Vamos con ese entrenamiento a puertas abiertas, ¿no? Tradicional en esas fechas. Me imagino que Rodri, mucho ambiente. Y bueno, ¿qué se coció ahí en ese entrenamiento a puertas abiertas? Bueno, no todo es malo en el Real Madrid y creo que ese entrenamiento a puertas abiertas con la afición, con los socios, con aficionados que no son socios, bueno, pues al final ha hecho las delicias seguramente de los más jóvenes, ¿no? Con mucho acercamiento por parte de los jugadores con los más pequeños, firma de autógrafos, fotos, entrevistas. Creo que fue una jornada también positiva dentro de esta coyuntura tan complicada que tiene el Real Madrid y que al final humaniza mucho más y acerca la figura de los futbolistas al aficionado, que creo que es algo que es muy necesario, sobre todo en estos casos, pero que es habitual ya en el Real Madrid en las últimas campañas y que al final la afición, las peñas, sectores más importantes, como gente que ha desplazado a su familia en estas semanas de Navidad, pues ha hecho que toda la gente aplauda ese detalle de nuevo, otra vez más del club, en una, insisto, coyuntura muy complicada y en una situación que no es beneficiosa para los jugadores, pero que transcurrió de la forma más pacífica, con fair play, con muy buen rollo, con gran atmósfera, que es como tiene que ser en este tipo de días, ¿no? Perfecto, bueno, pues por supuesto que también hay días muy felices, por la Casa Blanca, podríamos decir. Cuéntanos novedades de Inter Miami, que creo que tienes algo por ahí que Pues contarnos, sí, ¿no? yo creo que es un sorpresón, porque además Bien. contiene a un amigo de Rodrigo y un amigo mío que se va de director de comunicación del área de fútbol ¿Es del profesional del Miami? Inter Miami, sí. Es Adrián Betts, que deja la cadena SER Ah, y no te firma creo, por sí. Inter de Miami, sí, en una operación relámpago en la cual, bueno, pues se ha trabajado durante un tiempo y en la cual el sensacional periodista Adrián Ujú. Betts ha decidido dar un giro radical en su vida, dar un giro radical en su manera de trabajar, un periodista de raza, de los que rasca, de los que saca información y que ahora Es tan buen periodista que va a los sitios, vuela a los sitios, incluso cuando no se sabe si van a jugarse ciertos también, pues partidos. eso, así es. Y bueno, y eso, y va a ver a partir de ahora el fútbol desde el otro lado, ¿no? Hasta ahora ha sido un guerrero en ese sentido, dando mucha tabarra a los directores de comunicación. Ahora la tabarra la va a Ujú. recibir él, pero el próximo sábado ante el Español va a ser su último partido como profesional en la cadena SER en esta etapa y a partir de ella emprenderá viaje a Miami Adrián Betts para ser el director Wow. de comunicación de fútbol profesional del Inter Miami. O sea que si tenemos que pedirle una entrevista a Messi, No, que nos la yo conceda, ¿no? Digo creo, yo que le digo que, oye, te llamo de Está parte de hecho, yo está Messi, hecho creo, eso. te llamo de parte Para la de Liga del Messi. Día. yo creo que si hay que entrevistar a Messi hay que llamar a otra puerta, pero por probar que no quede. Pero bueno, le daremos la lata. Le diremos, hombre, intercede un poquito, ¿no? Intercede un Inter. poquito. Ah, pues mira, qué noticia, no tenía ni idea, así que mira, pues enhorabuena. Ahí estaremos en Miami con los Sí, brazos sí, muy bien. abiertos para recibirle. Pues bueno, chicos, seguimos con la Liga al Día. Os hemos contado noticias a todos los que nos veis del Madrid, del Barça, Inter Miami, en fin, todos los chascarrillos los tenemos aquí. Volvemos enseguida, por supuesto, con más aquí en la Liga al Día. Ya ha llegado el momento de la bronca, uno de los momentos más esperados por toda la gente que nos está siguiendo, el menos esperado para mí, porque aquí siempre me acuerdo de nuestra querida Carolina Guillén, que yo sé que ella se encarga aquí de poner más paz que yo. Yo todavía no me he hecho aquí a los mandos de la bronca, pero bueno, poco a poco lo voy intentando. A ver, el tema, pues fíjate, yo antes lo decía a Moisés, se ha recordado cuando el Barça estaba a 5 puntos en Madrid y bueno, pues no se lió la que se está liando ahora con el conjunto blanco. Os pregunto, te No pregunto, se lió Rodri, si estamos no se exagerando. lió porque tú a lo mejor no le dabas importancia, pero cuando el Bueno, Barça, pero cuando el Barça, no se hablaba de que esto ya estaba no estaba acabado. acabado, Y no me has pero dejado lanzar la pregunta, que te la voy a lanzar, algunos te la ya voy a pedían la lanzar. cabeza de Hansi Flick, pero bueno, sigue, perdona. Bueno, pues yo de eso no Bueno, me enteré. Bueno, pregunta que te hago, venga, empieza por ti, Rodri, que estabas ahí tocando el violín. ¿Se está exagerando la situación del Real Madrid? Porque si uno mira la tabla, oye, que son 4 puntos, que esto puede cambiar de aquí a mañana, que esto puede cambiar en la misma Supercopa. Imaginaos una final ahí con el Barça y que gane el Madrid, qué sé yo. ¿Se exagera la situación del Madrid?
A ver, hay que tener en cuenta que esto es el Real Madrid y la exigencia que tiene el Real Madrid por presión, por necesidad de ganar, porque es de los pocos clubes que a nivel polideportivo incluso necesita ganar cada fin de semana, se puede entender, pero también es cierto que luego al cocer todo mengua, porque son 4 puntos, insisto, después de estar haciendo el ridículo durante 2 meses, pero entre los que hay un clásico que el Real Madrid ganó, y hay cosas que obviamente te dicen que no es para tanto, porque en la Champions el equipo se mantiene con opciones intactas de entrar en el top 8, pero sí que es cierto que el problema que tiene el Real Madrid son las sensaciones, el día a día, que el juego es malo, a pesar de que empezó siendo aceptable, pero ha ido a mucho peor, y que a día de hoy el cuerpo técnico no da con la tecla, porque es un equipo, ya no voy a decir plano, pero es un equipo que depende de las áreas, es decir, de Kylian Mbappé y de Thibaut Courtois, y que luego es un equipo que, como vimos contra el Sevilla, está deslavazado, no saben los jugadores exactamente qué tienen que hacer, de repente Xavi tiene una idea, luego la cambia para intentar que Vinicius esté bien, esté tranquilo, que Jude Bellingham también entre, y ahí es donde hay esa crítica, pero es una crítica que viene de la exigencia del Real Madrid, no a nivel de resultados, donde yo creo que sí que se está exagerando muchísimo, porque ahí el Real Madrid sigue en la pomada por la Liga, está a tan solo 4 puntos del liderato y está en el top 8 al igual que en la Copa del Rey de la Champions, está en la siguiente ronda de la Copa, ¿no? Por tanto, yo creo que a nivel de resultados sí que se exagera, pero el problema que tiene el Madrid es esa exigencia que es superior a la de cualquier otro club, ¿no? Hombre, para ser un equipo que tiene que ganar, el 2025 lo cierra sin ningún título. Por lo tanto, ahí ya tenemos el primer fracaso. Segundo, está a 4 puntos del líder, pero estaba a 5 por encima, ¿eh? El Barça en 2 meses le ha quitado 9 puntos. Bien. Sí. Es un equipo... ¿Hemos dicho que no? No, te lo digo yo. Es un equipo que no transmite, es decir, dice, está vivo en Copa. Sí, está vivo en Copa, después de pasar como las pasó. Está en el top 8 de la Champions, sí, perdiendo en casa, por ejemplo, contra el Manchester City. Eso vale para la Champions, pero no vale para la Liga, donde el Barça palma el clásico contra el Real Madrid. Es que el Barça, el Liga va líder 4 puntos por encima, y cuando salió de ahí, salió de ahí estaba 5 por debajo, ahora está 4 por encima. Sí, pero el Madrid está en el top 8 de la Champions. Sí, o sea, es como que dices tú, o sea, si va para un barrio, va para el otro también, digo. Escúchame, como si quiere quedar primero de la fase de grupos magnífico, Si, escúchame, si es que el Madrid está obligado a ser primero en todo, con el super equipo que tiene, con las superestrellas que tiene, con el superestadio que tiene, con el superpresidente que tiene, con el super CEO que viene, con los super parkings que no han hecho, con la insonorización magnífica. Aquí, ¡Ya entró! ¡Ya entró! Ya te entró. Dicho eso, a mí me da la sensación de que no se exagera. Bueno, lo que pasa es que del Madrid se quiere callar mucha cosa y se silencia mucha cosa. Ese es el qué? Muchas cosas. Lo digo, no se le da el bombo a cosas malas del Real Madrid como se le da a otros equipos. ¿Tú te crees que es normal que sería que el Madrid en la Supercopa, el punto de inflexión, si gana, que Xavi Alonso a lo más alto, y si pierde a la calle? ¿Tú te crees que eso es un proyecto? Eso es un desastre. No es un proyecto, pero es una realidad. Ya está. La realidad del Madrid es lo que se tiene que aceptar. Fracaso absoluto. Sí, se pongan total. como Estrepitoso, como el de Ancelotti el año pasado, pero se dice. O sea, es que. Un momento, yo creo que tú vives en Narnia. Tú vives en Narnia y yo no sé qué escuchas aquí. Solo en el día de hoy se ha criticado la decisión del 1 de enero de Xavi Alonso. Se ha dicho que Xavi Alonso no da con la tecla, que está vendido a una parte del vestuario, que es una decepción, que si se va y lo despiden se irá por la puerta de atrás. No sé exactamente qué se está ponderando bien del Real Madrid, salvo la apertura del entrenamiento de Reyes el otro día. O sea, es que no sé dónde. Yo donde vivo. ¿Qué consumes a nivel de medios de yo vivo escuchándote porque acabas de decir que el Madrid está a tiro de piedra del Barça, evidentemente. No, pero escúchame, no es mentira. No es mentira. Pero resulta que cuando el Barça estaba a 3 puntos por debajo del Madrid, yo te decía que el Barça dependía de sí para ganar la Liga y tú decías que no. Entonces ¿en qué estamos? Era mentira. No, es mentira. Es decir, el Barça 3 puntos. El que dependía era el Madrid, porque si el Madrid dependía del mismo, el Barça ganando no podía hacer nada. 3 por debajo, ganando el Clásico, se ponía primero. Y el Madrid estando 4 por debajo, resulta que es mentira que dependa de tal. No, es que tú ponderabas que el Barça sí y el Madrid no. Cuando el Madrid va por encima. Eso es falso. ¿Cómo que no? Yo te decía, ¿Cómo que no? Escúchame una cosa, el líder es el Madrid. Si ganaba el Clásico, en vez de 3 estaba 6. Mira cómo has cambiado el debate a lo que pasó hace mes y medio. Escúchame una cosa, si el que ha cambiado el debate eres tú, ¿se te interesa? ¿O quieres que hablemos del Madrid de ahora?
Dime algo bueno del Madrid de Xavi Alonso. Por supuesto, pero si es que yo voy a hablar del Madrid ahora, que es un desastre, equipo plano y vendido a 2 jugadores, son Mbappé y Courtois, porque si no el Madrid ahora mismo estaría tercero o cuarto, quinto o sexto, pero es que siempre al final, siempre al final el altavoz mediático populista madridista, del cual tú eres el portavoz y Carolina es la presidenta. Seguro. Ana está haciendo ya sus pinitos también para meterse. Veremos en qué. Claro, otra, evidentemente. Como no te aplaude todo lo que dices, otra que es madridista. Claro. Vosotros lo tapáis todo lo tapáis. Y el Madrid es Ana, un ¿por qué dices desastre? lo que dices? Y si no dices, estoy no aún dices, ya está, es así. Que me expliques y expliques a la gente todo el proceder de cómo se trata de tapar que el Madrid, la conversión del Real Madrid en Sociedad Anónima Deportiva. Pero insisto. Pero si yo lo he dicho aquí, ¿qué me vas a contar? En el 2025, bueno, mira, yo me apunto las en el 2025, AMP. 2025, títulos del Real Madrid, 0. Que tengan un buen año todos. Mira. Las 15 Champions no valen, pero cuando el Madrid no gana un año, 0. Si es que lo el resultadismo. Cuando le interesa Moisés Llorens. Lo mejor de todo cuando le interesa Moisés Llorens. Y a ti cuando te interesa las de 15 Copas de Europa y de Negreira. Cuando esto te interesa, Negreira. Da igual esto. Solo Negreira. Que pasen los años, da igual, ni año nuevo ni nada. Aquí seguís igual. Me encanta esto de. ¡Eo! ¡Esto es un paseo! ¡Eo! Anda. ¡Esto es un paseo! De paseo me voy a ir yo. Seguimos en la Liga del Día. Es imposible defender al Madrid este año. Imposible, por mucho que lo intentes. Pero yo lo he defendido, ¿qué nariz me estás contando? Quítate la bufandita, vamos. Bueno, mira, es que seguimos, estamos en tiempo extra. Yo quería hablar de unas declaraciones que ha hecho Iñaki Williams de cara a la Supercopa de España, que como saben se va a jugar fuera de España, en Arabia, y ha dicho lo siguiente, ha dicho que jugar en Arabia es una, yo no lo voy a decir, si ustedes lo quieren decir, lo pueden decir, es una mie. Pues ya saben lo que es. No le ha gustado nada esta decisión, no le parece bien tener que jugar un partido como la Supercopa de España fuera de España. Y bueno, pues el debate que continúa. Yo creo que este es uno de los debates que pueden salir en cualquier cena en estas fechas y nadie se va a poner de acuerdo. ¿O sí? No sé. Rodri, ¿qué te parece? Pues a ver, yo no voy a decir que estoy de acuerdo con esa palabra, pero entiendo lo que dice Iñaki. No es el primero, por cierto, que estando en la Supercopa de Arabia, también jugando en el Betis, Borja Iglesias ya lo dijo, fue una de las primeras voces que alzó el grito en ese aspecto, y sí que es cierto que es que yo hay una cosa, yo siempre he estado muy en contra de esta Supercopa, primero porque sé cómo lo hizo Rubiales y fue algo que creo que a día de hoy todavía se mantiene, y es algo que Louzán, si fuera alguien con personalidad, pues arreglaría, no lo es, y segundo porque creo que se desvirtúa una competición que podría ser muy bonita a nivel de aficionados, de colorido, de atmósfera, y que está a donde Cristo perdió el zapato y es imposible para los aficionados llegar, y eso es una faena porque yo creo que el fútbol es de la gente. Tienes 40 segundos. Bueno, a mí me da la sensación de que es un discurso que no aporta nada más que nada nuevo. Ya, como bien dice Rodrigo, muchos se quejan. Pues escucha, es tan fácil como que él le plantea al presidente del Athletic Club que no quiere ir a jugar a Arabia. Ya está, al final es un título oficial. Es cierto que a lo mejor si se jugase en España o posiblemente si se jugase en España sería mucho más bonito, de colorido y tal, pero los contratos están para cumplirse y los jugadores tienen que ir. Seguro que cuando le llega la nómina a final de mes o el final del contrato, parte de ese dinero que él cobra viene de Arabia. Por lo tanto, que renuncia a él. Bueno, pues la Supercopa de España del 7 al 11 de enero estaremos comentando lo que pasa en todos esos partidos, la previa, en el post, en fin, todo lo tenemos aquí. Chicos, como siempre, un placer. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao.